Citigroup, ya lo hemos comentado, anunció la salida del negocio de banca minorista en México, lo cual implica la venta de todo el negocio de banca minorista y empresarial, la Afore, así como toda la infraestructura física e inmuebles históricos de Banamex. Con ello, Citi pone fin a la unión de 20 años con Banamex, Banco Nacional de México. Citi mantendrá solamente el negocio de clientes institucionales. Le agradezco al doctor Gustavo del Ángel Mobarak, especialista del CIDE en temas financieros, que nos acompaña esta noche para comentar este tema. Buenas noches. Muchas gracias, don Guillermo. Muchos saludos. Buenas noches a ti y a tu auditorio. ¿Cuáles son los alcances de la decisión anunciada por Citigroup? Bueno, esta decisión es de suma importancia porque va a cambiar la geografía del sistema financiero mexicano. Y realmente, es una decisión que proviene del corporativo de Citi, del corporativo global. Así lo han anunciado ellos, como parte de una estrategia de desincorporación, principalmente salida de los segmentos de banca minorista, la cual ya se había venido dando desde 2014, si bien recuerdo, en muchos países. En México, durante todo este tiempo hubo rumores de la venta de Banamex por parte de Citi, y inclusive había algunos bancos como Itaú que aparecieron, el gigante brasileño, que aparecieron interesados en esos momentos. Sin embargo, todo era siempre a nivel rumor. Esta noticia pues es sorpresiva y es muy importante por el efecto que va a tener en el sistema financiero mexicano. También pues por la señal que manda sobre la economía mexicana. Sin duda relevante esto que mencionas. ¿Qué implicaciones consideras que tiene para el sistema financiero mexicano? Mira, cualquier adquisición de Banamex o del banco, que puede entenderse como lo que ha sido históricamente Banamex, por parte de otro actor del sistema financiero, va a tener un cambio en la concentración del propio sistema. Por otro lado, si nosotros asumimos el tamaño del propio Banamex, estamos hablando de arriba de 1.200, 1.300 sucursales, arriba de 23 millones de clientes de usuarios registrados, también estamos hablando de un cambio importante en el sistema. Entonces, bueno, eso va a implicar, como te decía yo, un cambio en la geografía del propio sistema, y lo que es más importante aún, un reto para las autoridades, que este cambio, una vez que se haga la venta, proteja la estabilidad del propio sistema financiero. Ya no estoy hablando aquí de Citi ni de Banamex, sino una vez ya vendido a quien adquiera el banco, se pueda mantener la estabilidad del sistema y se pueda mantener la protección adecuada a los usuarios, a los millones de usuarios que tiene el banco. Doctor Gustavo del Ángel Mobarak, aunque no se diga expresamente en lo que hace a la venta de Banamex, te pregunto, ¿es una expresión de desconfianza hacia la economía mexicana? Eso, muchos analistas han comentado eso, y el timing es elocuente, el timing de cuándo se está haciendo esta venta. Incluso si nosotros nos quedamos con el mensaje que ha transmitido Citi Global y Citi Banamex México, de que todo esto es parte de la misma estrategia que se venía dando desde hace 7 años de desincorporación o de salida de los mercados minoristas, no deja de ser un golpe para el gobierno en términos de su estrategia financiera, de su estrategia económica. ¿Qué representa desde tu punto de vista la salida de uno de los jugadores más importantes del mundo
del sistema bancario mexicano? No, claramente es un golpe a la credibilidad del gobierno, a la credibilidad global. No hay otra explicación y el gobierno va a tener que ser muy cauteloso en la forma que tiene que ir administrando este reto que se le plantea. Sobre todo, como te digo, estamos planteando de un banco cuya importancia es muy grande dentro del sistema, sus millones de usuarios, las miles de sucursales que tiene, te decía, 1.300 sucursales, es parte de la infraestructura crítica del sistema de pagos, los cajeros que tienen, creo que son como 9,000. Entonces, todo esto el gobierno lo va a tener que administrar de una forma muy cuidadosa en la parte que le corresponde como regulador y como supervisor del sistema, pero también de buscar cómo recuperar su credibilidad en los mercados. Porque independientemente de las motivaciones que haya tenido Citi, que haya tenido Citi Global, no deja de ser una noticia no grata para el gobierno. No, tienes razón. No hay otro país fuera de Estados Unidos donde Citigroup tenga una presencia tan importante como en México. Ya lo decías, casi 1.300 sucursales, casi 31.500 empleados, más de 9,000 cajeros automáticos y lo que es más importante, utilidades anuales superiores a los 2,000 millones de dólares. 2,000 millones de dólares anuales en promedio. Eso da lugar irremediablemente a la especulación acerca de los motivos de Citigroup. Te pregunto, ¿por qué una empresa que gana tanto se quiere ir del país? Sí, las utilidades del banco en México son utilidades razonables, no son las más altas del sistema. Incluso hicieron muy buen trabajo en recuperar la rentabilidad del banco durante la pandemia, ya que la rentabilidad de todo el sistema bancario, bueno, el conjunto del sistema bancario cayó, incluso la del banco durante todo este periodo de pandemia, y se recuperó recientemente. Ahí hicieron muy buen trabajo los directivos del banco. Sin embargo, cuando hablamos de utilidades, no necesariamente, por altas que sean, que pues, a nosotros nos pueden parecer utilidades muy buenas, probablemente el global está esperando utilidades más altas, el banco global. ¿Por qué? Porque obviamente en Estados Unidos algunos de sus competidores enfrentan o tienen utilidades mayores. De hecho, incluso en Estados Unidos está también contrayendo su negocio minorista. O al menos no está creciendo tanto su negocio minorista. Es un banco que se está ya enfocando cada vez más en negocio corporativo y clientes institucionales. Definitivamente la generación de utilidades es un factor importante en esta decisión. Eso no implica que no hay utilidades. El banco, como les digo, Citibanamex es un banco muy rentable, también es un banco muy sano en sus balances, pero posiblemente Citi esté buscando mayores utilidades. Esto pues abre una oportunidad para compradores mexicanos. O sea, también hay que verlo por el lado de las oportunidades que se abren. Aunque insisto, para el gobierno pues sí es un golpe a la credibilidad en mercados globales, a su credibilidad y reputación. Gustavo del Ángel Mobarak, llama la atención también que Citigroup haga este anuncio a unos días de la salida de Alejandro Díaz de León como gobernador del Banco de México. Dicen que las coincidencias no existen, pero te pregunto, ¿es una coincidencia? Sí, yo no especularía sobre aspectos, por ejemplo, como la salida del anterior gobernador del Banco de México, tampoco sobre la retórica del gobierno actual, y hablar, por ejemplo, de las medidas regulatorias, se queda en el terreno de la especulación.
Yo lo dejaría más por el lado de la misma estrategia global de Citi y posiblemente, aunque de eso no sabemos, por las expectativas de crecimiento de la economía mexicana. Ahora, sí es un tema delicado que la nueva Junta de Gobierno del Banco de México pues esté, digamos, apenas reacomodándose y venga esta noticia, ¿no? Porque pues el Banco de México finalmente es un garante de la estabilidad del sistema, uno de los garantes de la estabilidad del sistema financiero. Y Citi Banamex ha sido uno de los bancos, digamos, que ha sido como anclas para la estabilidad del propio sistema, por la tenencia de bonos de gobierno, su papel en el mercado de deuda. Entonces sí hay una preocupación. O sea, que hay este cambio en Banco de México y hay al mismo tiempo un movimiento, pues nada simple, un movimiento muy fuerte dentro de los mercados bancarios, ¿no? Aunque yo no le daría la causalidad que luego se le atribuye, que es porque ya salió un excelente gobernador del banco y ahora pues hay un reacomodo que pues todavía tenemos que ver cómo sale dentro del propio banco. Digo, sabemos que el banco pues ya tiene mucha experiencia y mucho conocimiento en el manejo de pues no esta situación pues no es inédita en los últimos años, pero sí para poder, digamos, garantizar que todo este proceso sea smooth. Si pensamos, por ejemplo, en la experiencia de Banamex, digamos, cuando fue la crisis del 95, su proceso de recapitalización y luego la venta a Citi, lo hicieron de una forma muy ordenada, sumamente ordenada. Entonces, aquí esperaríamos pues, que también lo hagan de una forma ordenada. Es un banco grande, es un banco muy profesionalizado, tiene buen diálogo con la autoridad, es un banco dentro de toda la norma. Entonces, no esperemos sorpresas en ese sentido. Yo creo que lo que nos tiene ahora lo que nos tenemos que preocupar es a futuro los posibles compradores quienes pueden ser, porque hay pocos, ¿no? Y obviamente suponemos que al banco lo van a cortejar bancos globales, ¿no? Se habla de Itaú otra vez, se habla también de bancos mexicanos. Ahora, hay grupos muy grandes, vamos a hablar de BBVA, ¿no? Por ejemplo, que tendrían esa capacidad, pero generarían una concentración en los mercados excesiva. Y sí necesitas tener un balance muy fuerte y una capacidad de capitalizar muy fuerte para poder comprar un banco de ese tamaño. Tercero del sistema, cuarto del sistema. Entonces, pues te quedan pocos jugadores y necesitas que sea un actor, una institución, unos accionistas con reputación, solvencia moral, para que no generen incertidumbre al momento de que se compra el banco. Sí, primero hay que entender por qué y después hay que entender quién. Banorte, Banco Mexicano, Santander, BBVA, Scotia, Banco Azteca, Ricardo Salinas Pliego ya se apuntó. ¿Cómo se ve el futuro de los equilibrios en el sistema bancario mexicano? Sí, y digamos, en el caso de Banamex, pues sí es un banco que siempre cuida mucho su reputación como banco estable. Entonces, pues es muy importante que eso se mantenga. Y en el sistema financiero, la credibilidad y la confianza es un ingrediente esencial. Si la pierdes, puedes tener consecuencias terribles, no solamente sobre una institución, sino sobre todo el sistema, porque se multiplican la pérdida de confianza. Entonces, es muy importante, bueno, quién va a venir a ocupar el lugar de Citi en la provisión de servicios financieros que hace, digamos, Banamex o como se vaya a llamar después, o toda esa infraestructura que existe, que es una infraestructura, crítica a nivel nacional, es parte del sistema de pagos. Hay millones de usuarios
millones de ahorradores. Entonces, no es trivial, no es una operación financiera en la cual pues, el gobierno pueda hacer un paso para atrás o unos pasos para atrás, sino es algo donde el gobierno tiene que ser muy cuidadoso a la hora de ir acompañando a los actores privados para este proceso. No, sin duda, es un tema crucial. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Gustavo del Ángel Mobarak, especialista del CIDE en temas financieros. Gracias de verdad. Muy buenas noches, don Guillermo, a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. Hasta pronto.